Están en pie, entonces abran sus Biblias en Juan capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 7. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Padre, te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Tú eres nuestro Dios, estamos delante de ti, Señor. Escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Deseamos ardientemente alimentarnos en esta noche de tu palabra para crecer, para entender, para ser, Señor, aquella rama fructífera, para no ser podados, talados y echados fuera por ser estériles, sino por lo contrario, Señor, que podamos pedir confiadamente aquellas cosas y estar seguros que lo recibiremos porque estamos moviéndonos en ti y por ti. Padre, en el nombre de Jesús, toma del carbón encendido de tu altar y pásalo por mis labios. Limpia toda ofensa, todo aquello, Señor, que pueda haber enturbiado. Y tú sé, Señor, usándome para ser un instrumento de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados. Vamos a continuar con la oración en esta noche, porque es importante. Muy bien. Hemos estado mirando con la ayuda del Señor, ¿verdad?, que la oración es uno de los medios de gracia importantísimos que el Señor ha provisto para nosotros. Y que estos medios de gracia no son el fin, pero durante algún tiempo el enemigo de las almas, ¿verdad?, nos ha hecho pensar que eso era el fin. Pero no, son un medio. Estos medios que Dios nos ha provisto, como lo que vamos a ver en esta noche, amén. Déjame que encuentre mi documento. Ahí está. Muy bien. Una de las cosas entonces importantes que nosotros tenemos que ver aquí es cómo, sabiendo que la oración es un medio de la gracia tan importante, uno de los medios de gracia, porque hemos visto varios medios de gracia, y dijimos que uno de los esenciales medios de gracia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero no nos podemos satisfacer solo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando viene a ser mero conocimiento en el creyente, nos hace arrogantes, no nos hace sabios. Solo el conocimiento de la palabra de Dios y la humillación delante del Señor, reconociendo de que solo Él puede hacernos, revelarnos la comprensión genuina de esa palabra. O sea, es como que tienes dos elementos esenciales para que no te quedes desnutrido, no seas desechado. Miren aquí en la lectura que hemos tenido, dice claramente que el Señor es el tronco al cual nosotros nos adherimos cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Dice, yo soy la vid y mi Padre el labrador,
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Entonces, ¿cuántos años tenemos en el Señor? Hagamos una evaluación y miremos cómo está nuestra vida. ¿Cuáles son los frutos que el Señor espera de nosotros? Ah, yo ya he sido presidente de los jóvenes, o yo ya he sido presidente de las... No, frutos. Y los frutos se encuentran en Gálatas. Y en Gálatas dice que los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el Señor dice que el que tiene fe puede decir este monte, muévete de este lugar a este, y se movería. ¿Cuántos están moviendo montes? Aleluya. Nosotros tenemos que entender que la oración, para que prevalezca, para que tenga poder, prevalecer quiere decir para que venza, para que se sobreponga a las circunstancias, para que sea poderosa, tiene que ser una oración que tiene que ser en Dios. Miren ahí, a ver si funciona esto. La oración, sobre todas las cosas, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y para que sea conforme a la voluntad de Dios, Jesús nos da el primer requisito. ¿Cuál es el primer requisito? Permanezcan en mí. Jesús dice, permanezcan en mí. Si eso ocurre, mis palabras permanecerán en vosotros. Pedid entonces. Miren, recién ahí puede hacerse efectiva la oración. Por eso le decía, dos medios esenciales vamos a reconocer en esta noche, en este pensamiento. Tal vez tú muchas veces lo has leído, pero ¿cómo uno permanece en una relación? ¿Cómo uno permanece con otra persona? Cuando están juntos. ¿O no? El Señor dice, si permaneces en mí, o sea, si estamos juntos, si estamos unidos, ¿cómo tú estás junto o unido a tu esposa? Cuando están bajo el mismo techo, cuando están en el mismo lecho, cuando hablan, cuando conversan, cuando toman las decisiones juntos, cuando todo lo que hacen es en mutuo acuerdo. Entonces dice el Señor, solo es ahí cuando van a pedir y van a recibir todo lo que quieren. Ahora, ¿saben por qué no están recibiendo muchas cosas que piden? ¿Les da claridad por qué no reciben muchas cosas? Porque solamente han entendido la oración como un fin. Ah, ya, yo debo orar para que Dios me... No, es un medio. Es un medio de comunión, es un medio de intimidad, es un medio que te hace permanecer en Él. Y al permanecer en Él, estás constantemente bebiendo de ese diálogo con Él, y ese diálogo con Él, ¿qué te trae a tu mente? Su palabra. Porque Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo te van a hablar otra cosa que no lo hayan dicho. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora entiende, yo en estos días mientras entendía la enseñanza y el estudio, realmente me regocijaba, ¿no? Porque 1 de Pedro 1:23 dice que nosotros hemos sido renacidos por la palabra. Hemos renacido por la palabra, déjame mirar, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive, las mismas palabras que Jesús va a decir aquí, y permanece para siempre. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Que la oración es en todo tiempo. ¿Cuántos han estado orando en todo momento? Oh, hermanos, qué poderoso es eso. Yo hoy día pasé un examen muy difícil. Cada cierto tiempo debo hacerme un control y por esto de la pandemia, pues no me he hecho mis controles. Tengo que chequearme el hígado, tengo que chequearme el páncreas, tengo que chequearme el vaso, porque los prediabéticos tendemos a malograr esos órganos, y chequearme los riñones. Así es que durante casi 3 años no me había hecho mi control y hoy día me tocaba mi control. Y créanme que estuve orando en todo tiempo, hermanos. Salieron algunas cositas por ahí, no simpáticas, pero estaba con Dios, estaba en comunión con Dios, estaba Él conmigo. ¿Qué podía temer? Mi esposo se demoró en parquear el carro y ya cuando llegó no me vio, porque ahora las consultas son
Te toca a las 11 y tienes que estar a las 11. Y cuando el cuarto para las 11 me estaba llamando la señorita, me quedé asombrada. Señor Inmenso, ¿ya tomó el agua? Sí, señorita. Pase. Yo dije, wow, esto es increíble. Y ese doctor decía, respire. No, pero nunca una ecografía duró 25 minutos. Bueno, es que había encontrado algunas cosas que quería volver a revisar el doctor. Pero yo había orado y estaba tranquila, hermano. Tranquila. Otra vez me da la chiripioca como cualquier persona. Pero esta vez estaba con el Señor. Y si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué palabra de Dios podía permanecer en mí? Aunque pases por el fuego, aunque pases por la ecografía, no temerás porque yo estaré contigo. ¿Se dan cuenta? Si mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dijo el Señor? No te dejaré, no te desampararé. Yo soy Jehová tu sanador. Mis palabras en vosotros. Yo estaré con vosotros. Entonces dice, primero Pedro dice, si has nacido de la palabra, si tú has nacido de Dios, esto tiene que ser algo natural en nuestra vida. Esa palabra tiene que permanecer en nosotros. Moody nos recuerda esto. Y nos recuerda de que no importa la clase de persona que tú seas, sino lo que importa es qué es lo que tú crees y a quién le crees. Porque dice que Elías oró y Dios lo escuchó. Pero Santiago capítulo 1 nos dice que él era hombre como nosotros, sujeto a pasiones como nosotros, y oró y por 3 años y medio no llovió. ¿No? Entonces nos hace ver que esa es una oración. Dice que, pero yo me fui cuando leí en Primera de Reyes, dice, vive Dios que por mi palabra no lloverá hasta que yo lo diga. No dijo 3 años y medio, porque seguro si dice 3 años y medio ahí nomás lo ahorcan. ¿Sabes lo que significaba no llover 3 años y medio? Sequía, hambruna, necesidad. Él dijo, no va a llover por mi palabra. Y se fue. Pero Santiago nos revela algo más por el Espíritu. Dice, y Elías oró fervientemente. O sea, antes de que él se presente y antes de que él le decrete al rey lo que iba a hacer, oró fervientemente. Fervientemente quiere decir con fervor, con seguridad, con arrojo, con reclamo, con seguridad de que su celo por Dios, porque se habían desviado, porque su corazón estaba adorando a otros ídolos que no era Dios, y el pueblo se había desenfrenado, se había apartado, había dejado a su Dios. Elías sabía que estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces otro punto importante, que debemos ver aquí, es que la oración que prevalece, es importante que recordemos, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5 nos dice, y hoy la lectura fue por ahí, ¿no? Pero el verso 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Primera de Juan 5, 14, 15. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras están en ustedes, no duden en pedir. Porque Jesús nunca pidió nada contra la voluntad del Padre. Aún cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, dijo, Señor, a mí esto de beber la copa no me parece, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Que no se haga mi voluntad. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos querido prevalecer en la oración con nuestra voluntad? Aún habiendo considerado que en la palabra no está, no hay nada en la palabra que lo respalde lo que estamos pidiendo. Pero Dios nos está enseñando en esta noche, porque Dios quiere que en este lugar se ore, hermanos. Y que tengamos testimonio de que Dios nos escucha. ¿Cuántos dicen amén? Sí, si quieres tener testimonio de que Dios te escucha, permanece en Él. Sostén lo que estás pidiendo en la palabra del Señor y Él te va a oír. Porque así dice claramente aquí. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos
las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque nos hemos movido en su voluntad. Jesús lo hizo, amén. Jesús se movió en la voluntad del Padre. Ahí en Mateo 6:10, Mateo 6:10, dice claramente: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo estaba orando hoy día en la mañana, hermanos, y le estaba pidiendo al Señor que me ayudara verdaderamente a abrir sus mentes y sus corazones para que en esta iglesia, en esta congregación, se siente el poder de Dios cuando se ora. Y el Señor me decía: tienen que quitar de su mente esa mente depredadora. Yo dije: ¿qué? Sí, me dijo, porque tienen una mente del mundo. El mundo ha depredado todo mi mundo. Yo dije: ¿qué? Sí, el hombre necesita un lápiz para escribir, pero tiene 10 de diferentes modelos, solo por complacerse en tener. Y para eso depredan árboles. El mundo necesita solo un pequeño bloc para hacer notas, pero quiere de diferentes colores, de diferentes modelos, con diferentes diseños. Y solo por su vanidad tienen un montón de cosas. El mundo ha tenido que inventar diferentes fibras para hacerse chompas de diferentes colores, cuando yo le he dado la mejor fibra, que es la lana, y que con una chompa sería suficiente. Pero no, son depredadores. Yo me quedé, hermanos, en shock. De verdad, estamos en un mundo de consumismo, donde no pedimos lo necesario, pedimos muchas veces solo para vanidad. Y Dios dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír, Él nos va a atender. Si su palabra está en nosotros y está morando en nosotros, es suficiente. Amén. Es suficiente para que nosotros podamos dirigirnos a Dios. Por eso el apóstol decía: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcan. Llenémonos, hermanos, de la palabra del Señor. Llenémonos de la palabra del Señor. Y cuando tú veas la palabra del Señor, hermano, vas a ser completamente libre. Vas a, de verdad, vivir otra experiencia en la oración. Vas a disfrutar de la gracia del Señor y vas a disfrutar más de lo que tienes. A veces que nosotros queremos irnos más allá de lo que es el propósito o la voluntad del Señor. ¿Cómo sabemos que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir que estamos pidiendo a la voluntad, conforme a la voluntad de Dios? Si es que lo que estamos orando, de alguna manera, está mencionado en las Escrituras. Si yo intercedo por mi hermano o yo intercedo por mi prójimo, ¿está insertado en las Escrituras o no? ¿Dios me va a oír? Claro que sí. Porque dice: orando los unos por los otros. Dice que por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados. Y Dios quiere que tú, cuando ores, le creas. Que tú cites la palabra. Si recuerdan en el libro de los Hechos, recordemos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles están comenzando a predicar, ellos nos dejaron ese ejemplo. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, en el verso 26 y el 25-26 dice: que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes? Ese es el Salmo 2, ¿no? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra... ¿Ve? Está corroborando lo que está en la palabra. Entonces, cuando tú vienes a Dios, cuando tú te presentas delante de Dios, vienes con argumentos que Él ha hablado. ¿Cómo Él va a negar su propia palabra? ¿Acaso nuestros hijos no vienen ante nosotros y nos dicen: pero mamá, tú me prometiste? O papá, tú me dijiste? Cumple tu palabra, ¿no es cierto? Si nosotros, siendo humanos, siendo pecadores, como dice la palabra del Señor,
nos esforzamos por cumplir lo que hemos dicho a nuestros hijos, ¿ustedes creen que su Padre Celestial que está en los cielos no cumplirá lo que nos ha prometido? Entonces, ¿cómo yo puedo saber que estoy en la voluntad de Dios? Sé que estoy en la voluntad de Dios porque hay alguna parte de la Biblia que respalda lo que estoy haciendo. Hay alguna parte en las Escrituras que respaldan lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Entonces, amados hermanos, así hicieron los primeros cristianos, como lo muestro acá en el libro de los Hechos. Cuando Pedro hablaba, cuando Pedro predicaba, citaba las Escrituras del Antiguo Testamento. Y él no descansaba en sus propias palabras, sino que él descansaba en la palabra del Señor. Por eso, qué importante, hermanos, que nuestros niños desde pequeños asistan a la escuela bíblica. Es importante que la lectura, la memorización de la palabra del Señor, que esto se va a desarrollar a través de muchos años, pero ese desarrollo de esa palabra va a generar profundidad en sus corazones. Yo he leído muchos testimonios de jóvenes que han tenido, que han sido hasta hijos de pastores, rebeldes, que se han ido de la casa, que como el hijo pródigo han ido a gastar lo que su padre les ha provisto, les ha dado, o algunos que se han rebelado. Pero ¿saben qué, hermanos? En alguna parte, en alguna enfermedad, en alguna situación difícil, ha habido un texto, una palabra que aprendieron en la escuela bíblica que les ha venido a la mente y ha sido para hacerlos regresar a los caminos del Señor. Un adulto que se siente con estas dos niñas. Gracias. Una al costado y el otra al otro costado. Muy bien. Y eso es importante, hermanos, muy importante. Que nosotros entendamos que no es, ay, la clase de escuela bíblica, ay, hijita, ya, trata tú de encontrar ahí, pues, pero mamá, ayúdame, no hago la conexión. Ay, ya después otro. No menosprecies, está haciendo de tropiezo. Amárrate una piedra de molino al cuello y tírate a lo profundo del mar. Porque quién sabe esa palabra que aprenda tu hijo mañana más tarde cuando se descarríe, le haga volver a los caminos del Señor. Le haga volver a los caminos. Yo conozco, hermanos, infinidad de personas que han venido aún a esta iglesia y me han dicho, he regresado porque yo cuando niña, mi abuelita me llevaba a la iglesia, o yo iba a la iglesia. Jóvenes que eran del proyecto, se han ido, han hecho su vida y después se han terminado apareciendo, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? No, aquí, hermana, con algún problemita. Pero vuelven, ¿por qué? Porque escucharon la palabra de Dios. Alguien les habló de la palabra del Señor. Así es que necesitamos nosotros entender que esa palabra, cuando oramos, miren cómo se combina, ¿ya? Esa palabra cuando oramos, ¿qué va a hacer? Nos va a dar profundidad, nos va a dar poder y nos va a dar sabiduría. Porque nosotros a veces hablamos vanas repeticiones, hermanos. No dice el Señor, no sean como los gentiles, los paganos, que hablan, y que creen que por su mucha palabrería van a ser oídos. No, Dios no va a oír la mucha palabrería, ni lo mucho que griten, ni lo mucho que... No. Dios va a oír palabra sabia, palabra que pide conforme a su voluntad, palabra que descansa en lo que Él ha dicho. ¿Acaso Moisés cuando intercedió no le dijo lo que le prometiste a Abraham, lo que le prometiste a Isaac? Y le trajo a memoria, son tus promesas, Señor, destruirás a este pueblo, calma tu enojo. Y así fue que lo persuadió a Dios. Si no, lo habría raído de la tierra, lo habría destruido. Amén. Entonces, así es como nosotros tenemos que orar, así es como nosotros tenemos que interceder. Santiago nos dice claramente, ¿no? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios, pídasela a Dios. Todos, generosamente, sin menospreciar a nadie, Él le va a dar a quien se lo pida. Se lo va a dar. Él no mira que, no, Él sí sabe más, Él me va a entender. No, este por gusto me está... No, pídale. Porque va a dar a todos generosamente y sin medida, para que pida pero pida con fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Eso es la fe.
Pide con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevados de un lado para el otro. Y hermanos, es bien feo cuando uno está, hago, no hago, hago, no hago. Qué horrible, eso genera estrés, angustia. Yo soy hipertensa por eso, yo estoy luchando desde mi juventud con esa situación y solo Cristo ha permitido que no me dé hasta ahora un infarto. De verdad, hermanos, porque es lo peor. Cuando estás, lo compro, no lo compro, sí, ay no, mejor no. Llamas a uno, llamas a otro. ¡Ah! Por eso dice acá, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitados y llevados de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir algo. No pienses que vas a recibir algo. Pues si estás orando y vas a decir, ay, no sé si me lo dará, no pidas, hermano. Es una ofensa a Dios. Porque para Dios, ¿qué le dijo el ángel a María? No hay nada imposible. Óigame, si alguien podía pensar que era imposible lo que le estaba diciendo el ángel, era María. ¿O no? No conozco hombre. ¿Cómo va a ser eso? No le dijo porque fuera imposible y el ángel le ratificó. Mira, una cosa. Tú conoces a tu prima Elizabeth, ¿no? Sí. Estéril, ¿no es cierto? Muchos años. Ya está anciana casi. Ya. Está esperando a bebé, tiene 6 meses. No hay imposible para Dios, punto. Y María dijo, hágase con tu sierva. Así es que tenemos que responder. Eso significa no dudar. Eso significa creerle a Dios. Amén, así sea. Gracias, Señor. Tú eres poderoso. No dudo que lo harás. Tú levantarás. Hermanos, Jesús, miren que estoy diciéndoles Jesús. Cuando se enteró que Lázaro había muerto, no fue corriendo ahí mismo. Pero Jesús estaba orando. Jesús estaba orando, porque para levantar un muerto hay que orar, hermanos. Tantos muertos espirituales que hay, ¿tú crees que se van a levantar porque le hables? Primero tienes que orar por esa vida para que se levante. Porque sin oración no se levanta un muerto. Oh, mis amados. Dice que se puso a orar y cuando llegó a la tumba le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, le dijo, Padre, yo sé que siempre me escuchas. Él estaba orando con fe. Yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre lo haces. Quería que estos vean. ¿Por qué creen, punto 2 de la noche, que los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñe a predicar? ¿Por qué creen que no le pidieron a Jesús que les enseñe a hacer milagros? ¿Qué le pidieron a Jesús? Que les enseñara a orar. Dile en esta noche, Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar oraciones que tú respondes. Enséñame a prevalecer, Señor, en la oración hasta no desmayar. Orar fervientemente como Elías. Si Manasés, hermanos, que era un rey pagano, pecador, oró y se arrepintió y luego fue transformado y cambiado y Dios oyó su oración, ¿no irá la nuestra? Que tenemos un intercesor, que tenemos un abogado. Tú y yo tenemos un peregrinaje en esta tierra, amados hermanos. Un peregrinaje, no somos de esta tierra, somos peregrinos. ¿Se acuerdan del peregrino? Voy a la ciudad celestial, pero para llegar allá necesitamos permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros y creerle a Él. La oración necesita que tú y yo reconozcamos que tenemos que orar con fe. Si no oramos con fe, no va a pasar nada. Hebreos 11:1, ¿qué dice? No dice que la fe es la garantía de lo que espera, la certeza de lo que no se ve, es confianza en una persona, Dios mismo, basada en el hecho de que creemos en su palabra y creemos lo que Él ha dicho. O sea, Señor, yo no te estoy pidiendo algo que sea mi capricho. Yo te estoy pidiendo algo, Señor, que tú has dicho. Por eso se acuerdan que siempre yo les doy el testimonio que tuve en el hospital cuando oré por esa persona que Dios me dijo, anda, ora, y que yo no quería orar. Yo sabía que si yo iba y oraba en el nombre del Señor, Él lo podía sanar. Yo lo único que le decía, Señor, si yo voy, tú lo sanas.
Me volteaba y Dios me decía, ve, llora. La mujer gritando como chancho, ve, llora. Y yo decía, Señor, le había dado un cólico de gases después de una operación, hermano, lo habían operado ese día y llegando. Terrible, eso es un dolor terrible. Yo no le deseo ni a ningún, no tengo enemigo, gracias a Dios, pero no le deseo a nadie. Es terrible. Estás con los puntos, la herida ahí que te están metiendo antiinflamatorio a todo pasto para que no sientas el dolor y que eso se dilate y la piel se estire y tú estés con esa flatulencia que no eliminan los gases. Dale gracias a Dios que nunca te han operado. Pero cuando Dios me volvió a decir, me paré segura de que iba a orar y de que Dios lo iba a sanar. Sí, cuando fui y oré y la mujer que me había despreciado en el día me dijo, haga lo que sea, porque estaba tan terriblemente adolorida. No terminé de orar, hermanos, y ya estaba durmiendo. El que le cree a Dios puede ver a Dios obrando, porque dice, basado en el hecho de que creemos en su palabra y creemos lo que Él ha dicho. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso Pedro no dijo, yo te sano. Dijo, ¿qué le dijo al cojo? Yo no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, el que permanece en mí, el que me da la gloria a mí, el que reconoce que no es Él, sino soy yo, verá la gloria de Dios. Cristo es nuestro ejemplo, hermanos, en la oración. Lucas 6, 12. Lucas 6, verso 12. Acá está. Y en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús nos enseñó, hay cosas por las cuales tú tienes que prevalecer en la oración creyendo que Jesús, ¿por qué se pasó toda la noche orando Jesús? Porque ¿qué le dijo a sus discípulos? Velad y orad. Cuando hay una situación dura o difícil en tu vida, ¿qué significa velar? Mantenerse despierto, ¿no es cierto? Mantenerse despierto. Mantenerse vigilante. Y él dijo, velad y orad. O sea, no solo estés despierto, sino ponte a orar. Y para Jesús iba a elegir a los 12. Imagínense, y uno de los 12 que eligió todavía iba a ser el que lo iba a vender. Qué difícil, ¿no? De repente no iba a ser Judas, iba a ser otro. No, él se pasó orando. Él tenía que estar seguro que los que nombraba eran los que iban a ser. ¿Cómo creen que Jesús pudo batallar con el hecho de que viera que en el último momento Pedro lo iba a negar? Porque estaba seguro por lo que había orado. Y le dijo más bien, ¿qué había hecho Jesús? He orado por ti para que tu fe no falte. O sea, para que las cosas, hermanos, ocurran, sucedan, no hables primero, ora primero. Nosotros hacemos al revés. Ay, pero tú eres así, tú tienes que cambiar, yo no sé cuándo vas a cambiar. Cuando ya no puedes, ya te quieres divorciar, ahí recién vas, Señor, ayúdame. No, primero debías haber orado, haber presentado delante del Señor. Mira, Señor, me ha tocado un marido como Nabal. Cámbialo, Dios mío. No le digas que se lo recoja. Yo antes decía esas palabras como broma, pero no. Cámbialo, Señor, no hay imposible para ti. Tienes poder, Señor. Después de orar, después de... Ahora, no media hora, pues. ¿Saben que yo aprendí en esos días? Que para Jesús lo mínimo que tenemos que orar diariamente es 1 hora. Está en la palabra. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿No habéis podido velar conmigo media hora? No, 1 hora. No habéis podido. Es un señalamiento
de que, oye, no te he pedido que trasnoches conmigo, que veles, miren, Jesús oraba toda la noche, te he pedido 1 hora, no has podido 1 hora. Hermanos, a mí ahí Dios me jaló así. De así me jaló, yo me sentí que me tiré al piso. Yo no sé cómo vas a terminar esta noche tú, porque cada uno sabe en su corazón si ora o no ora. Cada uno sabe en su corazón si ora o no ora. Por lo menos acá, si le tomamos al pulso en la iglesia, son unos 20, 22, porque esos son los que se levantan a las 6 hasta las 7 para hacer 1 hora de oración 3 veces por semana. Pero Jesús dijo, ¿qué nos enseñó la semana pasada? En todo tiempo. Y hermanos, no te creas que has orado un montón. Yo esta semana ensayé, estaba ensayando. Me ponía a orar. Ya, decía, ya, son 10 para las 7, ya, tengo que terminar 10 para las 8. Me ponía a orar. Yo sentía que había orado bastante, agarraba mi reloj, 7:35, no puede ser, solo 30. No puede, he orado bastante. Ya hasta mis rodillas me dolían. Yo dije, Señor, qué mal he estado. O sea que todo el tiempo he estado orando poco. De razón que me has llamado la atención, Señor. ¿No puedes velar 1 hora? ¿No puedes velar 1 hora? Oh, mis amados. Oh, mis amados. Jesús nos enseña que entonces por eso sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Mira, ya hemos aprendido la ley, el Torá, hemos aprendido todo el sermón del monte, pero no funciona. ¿Por qué no tenemos ese mismo espíritu, esa misma fuerza, ese mismo poder? ¿Por qué no pudimos echar esos demonios? Porque ¿qué le dijo el Señor? Esto no sale sino con oración y ayuno. O sea, palabra tienen, pero le faltaba la oración. Entonces Él dijo, enséñanos a orar. Y Dios nos está enseñando a orar en esta noche, amén. Dios nos está confrontando y nos está mostrando, hermanos, que en la mediocridad de nuestras pobres oraciones de express, de 5 minutos, 2 minutos, que el diablo, que el Señor lo reprende en esta hora, nos hace creer que es un montón lo que oramos, es falso. Haga lo que yo he hecho esta semana, ponga su reloj y se va a dar cuenta cuán poco ora. Y haga el esfuerzo por orar esa hora. Y el Señor le va a mostrar señales, prodigios y milagros en su vida. Le va a ser un instrumento de su paz. Dice Santiago 1:6, ¿verdad? Santiago 1:6, que es conocido por todos nosotros, pero no quiero decirlo mal. Dice claramente, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, vas a terminar en tumbos. Pide con fe, porque todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos, dice Mateo 21:22. Y esto es importante, mis amados, amén. Esto es importante. Tenemos que estar en contacto con Dios en oración constantemente para hallar poder, para hallar poder. No podemos predicar, no podemos transmitir o anunciar un mensaje sin antes haber orado. No hables. ¿Tienes una situación, tomar una decisión? Ay, no encuentro este tipo de problema en la Biblia. ¿Qué necesitas? Sabiduría para tomar una decisión, ¿no es cierto? Para que sea acorde a las pautas, a los criterios que Dios nos da. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Voy a orar pidiendo que Dios me diga qué debo hacer en medio de esa circunstancia y creyendo que Él me va a responder. Jesús nunca dudó de que su Padre lo escuchara, nunca dudó. Así es que tú y yo no dudemos, amén, de que Dios nos escucha. Esteban, cuando lo estaban apedreando, hermanos, dice que levantó su mirada a los cielos y en medio de esas circunstancias oró por los que le apedreaban y dijo que no le tuvieran en cuenta eso que le estaban haciendo. ¿Y saben qué vio Esteban? Cielos abiertos. ¿Cuántos queremos ver cielos abiertos? ¿Saben que Jesús cuando se bautizó oró? ¿Y saben que cuando oró se abrieron los cielos y el Señor dijo, este es mi Hijo amado? Hermanos, hay una gran complacencia en el corazón de Dios cuando tú y yo oramos. Cuando tú y yo venimos y le pedimos con fe al Señor que Él obre, que Él haga su voluntad, que nos enseñe a amar su voluntad, que nos enseñe a querer, a desear lo que Él quiere. Amén.
como les decía, cuando quitaron la piedra, creo que es en Juan 1:41, ¿verdad? Y Lázaro salió fuera, dice que le dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Gracias porque me has oído. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, gracias Señor porque me has oído? Amén. Yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque hoy día yo le decía, Señor, gracias porque me has oído. Otro aspecto importante para que nuestra oración sea escuchada es la obediencia. Si tú vas a conocer la palabra y no la vas a obedecer, tenemos un serio problema. No tiene sentido tener conocimiento de algo si eso no va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar. Si eso no va a cambiar tu manera de pensar y tu manera de actuar, entonces de nada sirve. De nada sirve, hermanos. Dice que cualquier cosa en nuestra vida que le desagrada será un estorbo en la oración. Salmo 66:18. O sea, si hay en nosotros un resentimiento, si hay en nosotros una envidia, un estorbo. Pedro también nos dice, ¿no? Que la esposa con el esposo no se pueden orar si están enojados, no dándose la espalda, están durmiendo dándose la espalda. Su oración no va a llegar ni al techo, nos dice Pedro. Entonces, si nosotros queremos que Dios responda, nosotros tenemos que tener una vida de obediencia. Y yo quiero siempre insistir, hermanos, ¿verdad? De que la obediencia es lo que glorifica a Dios, ¿no? Dice Jesús, desde su dolor, lo que decía que era, Padre, glorifica tu nombre. Señor, no cuento yo en medio de esta circunstancia, y a mí me encanta ese pasaje, está en Lucas 12. En Lucas 12, por favor, mírenlo. Dice que sus discípulos le decían, pero Señor, no hables esas cosas. Amén. 28. Y así viste Dios las hierbas que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, Lucas 12, ¿no? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué tenemos que buscar? Busca el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es ser obedientes a Dios. Hermanos, buscar qué glorificar, qué nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras acciones traigan gloria al Señor, ¿no? Dice, si el corazón no nos condena, tenemos la confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Qué padre sería aquel que un hijo se porte mal, le patee, le esté jalando el pelo a la mamá, ¿no? Y encima lo premie? Eso es el mundo, hermano, Los psicólogos ahora de allá del mundo dicen que el niño te puede arañar, jalar el pelo, patearte, y que tú no le digas nada, que lo premies. Entonces cuando el chico crece, es un perdido, no tiene planes de futuro, es un ocioso, un irresponsable. Eso es lo que cosechas. Pero, si tú tienes un hijo, que tú le das las pautas, tú lo instruyes, él te obedece, él es responsable, tú te sientes contento porque ese hijo vive conforme las pautas que tú le has dado y nunca te va a pedir algo que se contradiga, porque él te está pidiendo las cosas conforme tú lo has formado, tú lo has educado. ¿Me entiendes?
¿O no es así? ¿O tu hijo te trae una bandera roja en la libreta y tú de premio lo llevas a Kentucky, KFC, lo que sea? ¿Qué haces en ese momento? Pero ¿cómo es posible, no es cierto? Nadie premia a un hijo que se porte mal. Entonces, ¿por qué piensan que Dios nos debe premiar a nosotros si ignoramos sus mandamientos? ¿Por qué piensan que Dios debe escuchar tu oración si ignoras sus indicaciones, ignoras sus recomendaciones? ¿Ah? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Si tú devuelves mal por mal. ¿No? Ah, no. Se pasa, mi esposo es así, así. Yo antes era así, ¿ah? Carlos, que no se pase también ya. Y después, Señor, ¿por qué no me escuchas? No, yo quiero que Dios me escuche. Ha hecho de las suyas. Digo, ay, Señor, gloria a tu nombre, Padre. Ayúdame, Señor. Amén. Porque es que a mi esposo pobrecito le pasan cosas difíciles, complicadas. Se compró el otro día un termito de café y bien caliente, ¿no? Y la taza que tenía estaba muy fría. Echó su café y se quedó con la asa y todo lo demás. Y después lo bota rápido para que yo no vea todo lo que ha roto, ¿no? Pero justo él estaba arriba y me dio pena interrumpirlo de que estaba preparándose. Y dije, no, yo voy a botar la basura. Jalo el tacho y veo un montón de tazas rotas. ¿Qué pasó? Hermano, en otro tiempo, ustedes no saben cómo yo me habría transformado. Como dicen mis nietas, la abuela se transforma, ¿no? Pero no, esta vez no. Esta vez dije, bueno, Señor, son cosas terrenales. ¿Qué se hará? Más espacio para limpiar menos y lavar menos tazas. Eso solo es el Espíritu Santo en mi vida, hermano. Mostrándome que las cosas terrenales no tienen valor. Pero ¿cuántas veces, hermanos, por cosas terrenales hemos perdido la comunión? Hemos discutido. ¿Cuántas veces? ¿No? Hemos gritado. No le hemos dicho, ¡ay, qué torpe eres! Pero lo hemos pensado. Lo hemos pensado. Las mujeres a veces, cuando los esposos, ¿no? Ya, mi amor, mañana te lo pongo, mañana te pongo ese clavo. Ya, es mentiroso. No lo dices con tu boca, porque ya eres espiritual, ¿no es cierto? Pero lo piensas. ¿Y qué dijo Jesús? Que si tú miras a una mujer, aunque no lo hables, pero ya la codiciaste en tu corazón, ya pecaste. Si tú no le dices necio a tu esposo, pero ya pensaste que es un necio, ya pecaste. Arrepiéntete, pídele perdón. Para que nuestra obediencia sea perfecta como nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y hagámoslo para traer gloria a Dios, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Tú muchas veces te puedes preguntar, pero ¿por qué Dios no me escucha? Porque tu corazón tiene cosas que te condenan. Tu corazón tiene cosas que no están bien. Dice, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos. Nunca te olvides. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Le estás haciendo lo que a Dios le agrada? Miren, había un famoso predicador que se llamaba Moody y él decía, el hombre no puede vivir sin respirar y el creyente no puede vivir sin orar. Ahora con la pandemia sabemos muy bien que si te está faltando oxígeno y tu saturación está en 80, mejor corre a emergencia, ¿no es cierto? Porque ya tus pulmones están trabajando mal. Entonces, ¿cuánto de repente debemos estar en UCI espiritual, hermanos? Porque no estamos orando. La oración es la que hace vivir al creyente. La oración es la que nos trae vida. Y yo sé que Dios, hermano, nos está hablando. Jesús dijo entonces a los discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, con que no pudisteis velar una hora conmigo. Ahí fue que el Señor me agarró de la oreja. Velar y orar para que no caigáis en tentación. El Señor Jesús nos está invitando a ti y a mí a ser gente que obedece a Dios, a su palabra, que vive bajo su palabra. Dice Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos
a sus oraciones. Amén, hermanos. Y cuando ores, cuando tú busques la presencia de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Te va a recordar el Señor en qué has pecado. Te va a traer a memoria. ¿Qué debemos hacer inmediatamente? Confesar nuestros pecados, confesar nuestras ofensas. Decirle, ¿sabes qué? Yo he pecado contra ti. Yo he tenido este mal pensamiento para ti. Casi se desmaya mi esposo esta mañana. Le digo, Carlos, quiero pedirte perdón. Carlos, ¿estoy escuchando bien?, dijo el pastor. Sí, pero ¿por qué, mi amor? Si te estás portando bien últimamente. No dijo eso, pero me dijo, no, ¿por qué dices eso? No, le digo, es que yo siempre te estoy presionando, estoy señalándote el reloj, marcando así, y eso es una falta de respeto. El Espíritu Santo me ha contristado. Necesito tu perdón. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Por qué? Porque cualquier pecado, hermanos, que hay en nuestra vida y en nuestro corazón, y Dios te lo muestra, como a mí me lo mostró, tú tienes que pedir perdón a la persona que has ofendido. Y sabes, a veces no tenemos que irnos muy lejos. A veces sabes que has tratado mal a tu hijo. ¿Y por qué es tu hijo? Tiene que aguantar que tú no le digas, hijo, perdóname, vine enojado del trabajo y te traté mal y no debí tratarte de esa manera. O cuando te corregí, no lo hice con amor. Y aún cuando te corrijo, debo hacerlo como lo hace el Señor, para que tú cambies, para que tú te arrepientas. Dale una explicación, dale una razón. ¿No? ¿Quieren bendición en su hogar, hermanos? ¿Quieren bendición en su hogar? Porque a veces no está tan lejos los obstáculos para que Dios bendiga nuestro hogar, nuestra familia. Obremos como Dios quiere. Dice que la confesión de pecados es importante para poder orar. Continuamente dependemos de que nos perdonen nuestros pecados. Por eso que dijo Jesús cuando nos enseñó a orar, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, tú puedes venir a pedir perdón, tú puedes venir a pedir que Dios lo haga porque tú lo estás haciendo. ¿Cómo Dios puede perdonarte si sabe que tú no perdonas? Hermano, si alguien te pide perdón, la disposición tuya debe decir, amén, ya estás perdonado, hermano. Amén. Los cristianos nunca podemos decir, esto no te perdono. Porque ¿qué le dijo a Pedro cuando Pedro pensaba que tenía un límite el perdón? ¿Qué le dijo el Señor? 70 veces 7 tienes que perdonar. Y eso nos enseñaba el pastor el otro día, ¿no es cierto? Él se creía generoso y el Señor le dijo que no, 70 veces 7 tienes que perdonar. La confesión de pecados es necesario a fin de que Dios nos perdone, en el sentido de restaurar su relación diaria con nosotros. Nosotros venimos a Dios porque sabemos que hemos hecho algo que ha ofendido a Dios. Yo tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque mi relación, mi comunión con Dios se rompe cuando hay pecado en mi vida. Una mala actitud, un gesto. No me hablo con mi hermana hace 2 días. O alguien me pidió prestado y no quise hacerlo. Perdón, Señor. Ayúdame. No debo tener esa actitud. Respecto a esos pecados, dice el Señor, ¿verdad? Que no recordamos, o de los que no nos damos cuenta, porque hay pecados de los que no nos damos cuenta, ¿no? Es apropiado orar la oración general de David. Perdóname aquellos de los que no estoy consciente, ¿no? De repente fue sin querer y algún hermano se ofendió por alguna actitud que yo tuve. Señor, no estoy consciente, ¿no? Eso hacía Job cuando oraba por sus hijos, ¿se acuerdan? De repente mis hijos han pecado hoy día y estaba presentando holocausto. Entonces, hay pecados de repente de los que no somos conscientes, siempre debemos añadir en nuestra oración, líbrame, Señor, de aquellos pecados de los cuales yo no soy consciente, ¿no? David comprendía y entendía eso porque él era un rey. Y esto es importante, hermanos, que tú y yo entendamos, amén, que en la confesión de pecados es que va a haber restauración para nuestra vida. Va a traer gloria a Dios y va a revelar nuestro amor reverente a Él. Ese deseo de que el nombre de Dios sea glorificado, de que el nombre de Dios verdaderamente sea levantado. No hay cosa, hermanos, que revele más el amor de Dios
cuando tú y yo hacemos algo que el mundo no espera que hagamos. O haces algo que tu esposo de repente que es inconverso no espera que tú hagas, ¿no? O tengas un gesto que otras personas no esperaban que tú tuvieras. Ahí en el libro de los Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hermanos, por uno, pecador que se arrepiente hay fiesta, pero cuando su iglesia, hermanos, su iglesia ora con fe, ora con un corazón contrito y humillado, ora verdaderamente buscando que agradar a Dios, olvídense de tercera ola, de cuarta ola, hermanos. Van a venir de parte del Señor tiempos de paz para nuestra nación, al menos para nuestra comunidad. La infección va a poder estar avanzando en todo lado, pero aquí no va a estar avanzando. Porque dice que cuando hay limpieza de corazón, Dios guarda a sus hijos, Dios protege. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estamos pasando pruebas, dificultades, falta de empleo, falta de trabajo. Pongámonos a cuenta en oración con Dios. Y van a venir de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Sé que todos hemos sido probados, zarandeados, pero en mucho de esto tiene que ver que de repente no hemos estado orando ni siquiera una hora. No hemos estado orando, hermanos. No hemos estado orando. No hemos estado buscando el rostro del Señor. Salmo 32:3 dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mientras guardé silencio, arrepintámonos, vengamos en confesión de nuestros pecados delante del Señor. Él es bueno, hermanos, para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Él quiere que tú y yo tengamos un corazón contrito y humillado. Y mientras vamos orando, mientras vamos sintiendo el perdón de Dios, también nosotros perdonemos a otros. Amén. Perdonemos a otros como hemos sido perdonados. Dijo Jesús, si perdonáis a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes, sus Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Perdonémonos, perdonen las ofensas unos a otros, puesto que la oración da por sentado una relación con Dios. Tú no puedes tener una relación rota con las personas. Tú tienes que tener también una relación restaurada. Amén. Así que eso no nos debe extrañar. Hemos pecado contra Él y hemos entristecido al Espíritu Santo, dice Efesios 4:30. Así que cada vez que nosotros hemos pecado, tenemos que venir a confesión y a restaurarnos delante de la presencia del Señor. Pero de igual manera, nosotros también tenemos que perdonar a otros. Y el pecado que ha sido perdonado restaura la relación interrumpida. De igual manera, cuando yo perdono a mi hermano, cuando yo perdono las ofensas, esa relación también es restaurada. Mientras el pecado no sea perdonado, la relación no será restaurada y la oración tendrá estorbo. Estorbo. Por eso, recuerdan la oración de Daniel. A mí me encantó cuando tuve que dar la clase del capítulo 9 de Daniel. Él comienza su oración confesando pecados. Que uno dice, ¿pero cuándo los cometiste, Daniel? No, él asumió los pecados del pueblo como los pecados de él. Él comenzó a confesar los pecados. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Perdónanos, Señor. Se puso como un intercesor. Él se puso en medio de esa relación. Él dijo, hemos hecho lo malo, hemos faltado en esto. O sea, nunca nuestra oración debe venir como que tenemos derecho a pedir de frente lo que queremos. No, nuestro corazón tiene que estar a cuenta con Dios. Nuestra vida tiene que estar a cuenta con Dios. Y hermanos, el Dios de paz y el Dios de toda consolación verdaderamente tendrá misericordia de nosotros. Dice, con Dios, después de la confesión, viene la misericordia. Amén. Él no nos trata, Él no viene que tú vienes arrepentido con confesión de pecados para destruirte. Él viene para restaurarte, para levantarte, para sanarte. ¿Cuántos quieren ser levantados y restaurados? Pongámonos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, he compartido tu palabra, todo lo que me has hablado, todo lo que has tratado con mi propia vida, Señor. Yo te doy gracias, Dios mío.
porque ha sido de tremenda bendición, ha sido de tremenda ayuda para la gloria, para la honra de tu nombre, Señor. Tú quieres levantar nuestras vidas, quieres levantar los altares caídos, tú quieres levantar las rodillas paralizadas, tú quieres hacer senda derecha, Señor. Tú quieres que cuando oremos en este lugar, como dijo Salomón, la oración sea oída en los cielos. Quita todo estorbo, quita todo tropiezo. Venimos delante de ti, Señor. Confesamos, Padre, que hemos sido descuidados. Confesamos, Señor, que te hemos fallado. Confesamos que hemos transgredido tus mandamientos, Señor, oh Dios, y que hemos sido perezosos, que hemos sido ociosos muchas veces, que no hemos pedido perdón a quienes hemos ofendido, que no hemos restituido de repente al que hemos agraviado. Oh Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, que descienda tu lluvia, Padre, que tu presencia se mueva en este lugar de manera poderosa, que mis hermanos salgan consolados y fortalecidos, seguros de que tú has oído su clamor, seguros de que tú has perdonado sus pecados, porque un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, oh Dios, decía David, y si él lo decía, eso es verdad, Señor, porque David fue un hombre que te conoció desde niño, Padre amado, oh mi Dios, y pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes, Señor, y acá estamos tu pueblo, tu iglesia, llenándonos de tu persona, llenándonos del conocimiento de tu palabra y confiados en esa palabra, clamando, Señor, para ser renovados, para ser restaurados, oh, para ser fortalecidos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo siga moviéndose cuando lleguemos a nuestra casa, cuando estemos en nuestro lecho, que podamos doblar nuestras rodillas y que te podamos dar gracias por amarnos, por escogernos, por llamarnos, por querer usarnos, Señor, por querer que seamos intercesores, por querer que cuando oremos se sanen los enfermos, para que no haya estorbo en nuestra oración, para que haya victoria en nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, aleluya. No vamos a salir como hemos venido. Amén, hermanos. El poder de Dios va a estar en nuestra vida. Él está hablando. Él nos está sanando. Él nos está curando. Gloria al Señor.